el espacio de Moodle. Ya tienen 3 tareas, creo, ¿no? 3 evaluaciones rápidas que responder. Tienen tiempo limitado para hacerlo, ¿ya? Pues hay que empezar a trabajar en eso, ya que no les pise el tiempo. Son evaluaciones cortas, como habíamos dicho, de a lo sumo máximo 10 minutos van a ser esas evaluaciones. Y depende, ¿no?, de la evaluación para que tengas el tiempo también asignado. Bien, vamos a continuar entonces avanzando. Temario, les voy a compartir esta pantalla. Disculpe, le hice una consulta. Sí. ¿Esos quizzes entonces contarían como práctica, nota de práctica o cómo sería? Sí. Esa es evaluación de 20 puntos que les comentaba. Es cierto que les había dicho que iba a haber evaluaciones intermedias de 20 puntos. Es eso. ¿Ya? Está bien, gracias. Eso es. Entonces, como les comentaba, voy a tratar de ir sacando... Van a disculpar, jóvenes. Hola, Patricia. Hola, Leti. Te cuento que no soy consejera, renuncié Ya. porque pregunté a Lobo qué iba a pasar y todo eso de que no tenemos director y no tenemos el consejo está disponible. Y él me ha dicho, no puedo llamar al consejo mientras haya consejeros. Ya. Renunciar. Ya yo renuncié, él mandó la carta de que estamos con otro consejero, pero no ha renunciado todavía. Y luego le ha dicho al Marco de que si sigue un consejero no puede convocatoria. ¿Qué te parece? Sí, eso también me acaban de decir que estoy con todo el lío de esto del trámite de los chicos del ICPC. El Rolo me dijo que no, que él no va a poder atender, que no sesionan como consejo, que es el director académico. No, he llevado la nota al director académico y él me ha dicho, adelante, Leticia, pero tú sabes que ahí tienen sus secretarias y sus secretarios me han dicho que no, tiene que ir por conducta, no sé. Así que no sé. Todos son de informática, los chicos. Sí. Los 2 equipos son de ingeniería informática. Ahora tenemos que hacer algo con la carrera. Sí. Sí. No, solamente la parte 2 nomás haz. El resto yo lo configuro. Sí, solo esa parte del 2, nada más. O sea, ¿qué tendría que poner en ese subtítulo 2? El resto yo ya lo tengo, es toda una plantilla, o sea, es automático, se genera automáticamente el resto. Solo la sección 2 es particular, específica del proyecto, ¿ya? Sí, solo el 2. Fíjate, solamente la sección 2 y fíjate, ese es el sistema que está hecho para este semestre. Y en vez esa sección nomás hay que cambiar, no hay que cambiar el resto. Tú mándame lo que hay en esa sección, así texto plano, y yo lo voy a configurar. Yo tengo todo eso en una plantilla, no hago. Sería una locura hacer cada vez. ¿Ya? Listo. Ok. Ya, listo. Ya, chao. Ok, a ver, vamos a empezar entonces la clase. A ver, voy a empezar a leer qué cosas están hablando. ¿Cuál es el código para acceso a Moodle? Un rato. Inicial con pura minúsculas. Es pura minúsculas, ¿ya? Inicial, así es el código, ¿ya? No tengo la menor idea del WhatsApp. Para los que somos, ya te han dado el código Helen. De acuerdo, conmigo particularmente no utilizamos WhatsApp ni Telegram, tal vez con su auxiliar puede ser. Una vez que ingresen a Moodle, ahí también el auxiliar va a poder publicar avisos y demás. ¿De acuerdo? Ok, continuaremos con el avance. Habíamos dejado la anterior semana
mm, una temática que es bien importante a la hora de estructurar el pensamiento, que es el entender las matemáticas que nosotros manejamos cotidianamente como un instrumento para poder representar estructuras mentales. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a ver la siguiente fase de esa etapa del proceso, ¿no es cierto? Que es hacer un programa. Habíamos dicho también la anterior semana que programar es un trabajo sostenido, ya para lo que es obtener el programa al final. Nuestro objetivo es que al terminar el semestre ustedes tengan capacidades, desarrollen capacidades para poder plantear alternativas de solución haciendo uso de un programa de tal manera que la computadora pueda ejecutar. Pero para llegar a ese objetivo tenemos que pasar un conjunto de etapas y la primera etapa para poder siquiera pretender hacer una solución a un problema era analizar el problema. Y la idea del análisis de ese problema era respondernos estas 6 preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué me piden hacer? ¿Quién lo debería hacer? ¿Qué resultado tengo que obtener si es que estoy buscando algún resultado? ¿Con qué datos cuento? ¿Qué procesos así muy rápidamente debería saber para poder siquiera planear una alternativa de solución? Y las restricciones sobre las cuales yo tengo que trabajar, ¿ya? Eso ya habíamos visto la anterior semana y a esto se llama estructuración de pensamiento, ¿no? Para poder hacer este principio de la estructuración de pensamiento, pueden utilizar cualquier ejercicio, les cuento, que tengan en el área de matemáticas. Les había sugerido que entren a estos ejercicios planteados en Olimpiadas de Matemáticas para chicos de 10 y 12 años, ni siquiera para grandes, solo para 10 y 12 años. Entren a esos planteamientos de ejercicios y son más o menos este tipo, ¿no? De ejercicios chiquitos en los cuales tú puedes aplicar estos pasos para poder analizar un problema. Hay montones. Tal vez les puedo, a ver, vamos a intentar hacer algo. ¿Será que puede compartir algún video de referencia tal vez, por favor, con los ejercicios? Video no tengo. Lastimosamente. O link, como estaba comentando, sí, de YouTube. A ver, ahorita vamos de YouTube, no, tampoco, no tengo. ¿Ya? No suelo ver YouTube, esas cosas, o sea, competencias, te voy a decir, a ver, ahorita se los voy a Olimpiadas en realidad, ¿ya? Son Olimpiadas. Y les voy a mostrar, aquí hay algunos ejercicios interesantes. Pues primero buscaré. A ver, les voy a compartir esto. Voy a salirme de acá. Y, por ejemplo, ¿no? Pueden encontrar hartos de estos ejercicios. Ya, hartos de estos ejercicios. Por ejemplo, miren, les voy a compartir esta pantalla que tengo acá cargada. Ahorita compartimos en los dos. El problema es que estoy manejando dos sesiones y eso me va a traer algunos retardos, pero bueno. Ya están viendo la página, yo estoy viendo que ya están viendo. ¿De acuerdo? Sí, están bien. Por ejemplo, esta es la Olimpiada Matemática de Argentina. ¿De acuerdo? Hay Olimpiadas Matemáticas, bueno, no sé si hemos entrado bien. Hay Olimpiadas Matemáticas para chiquitos, por ejemplo, para niños, ¿de acuerdo? Hay para jóvenes y podemos ver, archivo de enunciados. Vamos a ver esta página es medio rara, pero bueno, vamos a entrar aquí. Acá tenemos, fíjense, un montón de olimpiadas, ¿no? Estas son las intercolegiales,
La zonal, la regional, la nacional. A ver, vamos a entrar a una de estas. A ver, vamos a entrar a una intercolegial, por ejemplo. Y vamos a ver un ejercicio de estos. ¿De acuerdo? Dice, a ver, dice, reemplazar ABCD por 4 números enteros distintos mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 6 para que sea verdadera la igualdad. Por ejemplo, a ver, ¿qué te pide? Hallar 4 números. Hallar 4 números. Reemplazar 4 números. ¿Ya? ¿Qué te piden? Encontrar los 4 números. ¿De acuerdo? Ok. En el caso nuestro, no lo va a hacer una persona, bueno, el que va a planear la solución es una persona inteligente, pero el que va a ejecutar esa solución es la computadora. Entonces, en este caso inicialmente le vamos a decir, ¿quién es el responsable de hacer esto? O sea, automáticamente un robot, ¿de acuerdo? Porque nuestra máquina podría ser como un robot que no tiene forma, ¿no? ¿Qué datos tenemos? ¿O qué me piden? ¿Cuál es el resultado? Una igualdad. No, ¿cuál es el resultado? Encontrar el valor de las incógnitas o de los 4 números. No, eso es lo que me piden hacer, encontrar los 4 números. ¿Y cuál sería el resultado? La verdad de la igualdad. No. Los 4 números. Muy bien, los 4 números. Fíjense que entre lo que me piden hacer y lo que yo sí estoy compartiendo la pantalla. Sí estoy compartiendo, Grover. Entonces, entre lo que me piden hacer y lo que yo tengo que obtener como resultado, hay una relación directa, pero no es lo mismo. ¿Qué me piden hacer? Encontrar 4 números. ¿Y qué es el resultado? 4 números. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia, ¿ya? Entre la acción y entre mí, lo que yo voy a obtener, resultado de hacer esa acción. ¿Qué datos tengo? ABCD. No, eso estoy buscando más bien. Esos números Los son 4 iguales o números menores que 1. Tienen que ser iguales que 1 o menores. Que 6. Pero a ver, tranquilidad, calma, pueblo. A ver, ¿qué datos tenemos? Básicamente tenemos como datos la ecuación y esta constante. Esos son los datos que tengo. ¿Correcto? ¿O no tengo como dato esto? Sí, hay como dato. Sí, como dato da. Tengo la ecuación y este valor constante. Estos 4 tengo que ir a buscar, ¿no? Ahora, ¿qué procesos necesito hacer? Necesito dividir, necesito comparar, necesito saber qué es un sistema de ecuaciones y qué restricciones tengo. Aquí sí entran las restricciones, ¿no? Que esos fulanos números que debo encontrar tienen que ser iguales a 1 y menores iguales que 6. O sea, esa es una restricción del resultado. Fíjense, la otra restricción que tengo es que tiene que cumplir esta ecuación. Esas son restricciones sobre las cuales está mi problema descrito. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un competidor o un olimpista matemático versus ustedes que son programadores? Es que aquí los chiquitos que dan el examen, por ejemplo, lo que van a hacer es encontrar estos valores A, C, B y D. ¿Cómo lo harán? No tengo la menor idea, prueba y error. ¿Qué harán? ¿De acuerdo? La clave es que para nosotros como programadores, el encontrar el resultado es importante, pero más importante que el resultado es el procedimiento que nosotros analizamos o utilizamos para encontrar el resultado. Y eso es el programa. ¿De acuerdo? Porque si tú me dices A es 2, C es 3, B es 5 y D es 4, por decirme, yo luego te voy a preguntar, perfecto, ¿y cómo lo has hecho? Ya tienes que describirme el procedimiento para haber encontrado esos valores. Y ese procedimiento descrito, eso nosotros lo tenemos que traducir en un plan no ambiguo que una computadora pueda entender. Pero ahorita, para ejercitar esta parte del análisis,
y utilizar Polia, puedes utilizar estos ejercicios, fíjense, y siempre tienes que pensar en términos generales. ¿Ya? Aquí nosotros hemos identificado qué es lo que me piden, ¿ya? ¿Quién lo va a hacer? En este caso la computadora va a hacer, ¿no ves? Robot le vamos a decir, y para eso nosotros tenemos que pensar en el futuro en un plan, ¿ya? ¿Qué datos me dan? Bueno, la ecuación y este valor constante 2. ¿Qué resultados debo obtener? O sea, ¿qué es el resultado? A, B, C, D, ese es el resultado. 4 números. ¿Qué procesos tengo que saber? Dividir, sumar, comparar, hacer ecuaciones. Las restricciones están dadas por esta ecuación y que los valores famosos que yo tengo que encontrar están en ese rango. ¿Cierto? ¿Se pueden repetir? No sé. ¿Qué dice aquí? Bueno, ahí no hay en distintos, dice. No se puede repetir. Aquí está. ¿Cierto? Entonces, esa es otra restricción. Que A, B, C, D son diferentes. ¿De acuerdo? Ahí está. Hay que leer, ¿no? Este es otro, dice. Calcular cuántos son los números enteros positivos de 4 dígitos que satisfacen simultáneamente, que son múltiplos de 5. Usan solamente los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Los dígitos pueden repetirse y ningún número empieza con 0. ¿Qué me piden? Calcular cuántos son los números enteros positivos. Sí, de 4 dígitos, ¿no es cierto? ¿Quién lo va a hacer? Robot. Un robot. ¿Sí? Un ente no inteligente, yo le voy a dar la inteligencia, digamos, ¿no? ¿Qué resultados quiero obtener? ¿Cuál es el resultado? Los 4 dígitos de números enteros positivos. No. La cantidad de números enteros. Bien, una cantidad es el resultado. Cantidad de enteros positivos. ¿Sí? Porque aquí me dice calcular cuántos. Entonces, ¿qué es el resultado? Cantidad. ¿Ya? ¿Qué datos tengo? Son múltiplos de 5. Prácticamente no tengo ningún dato, fíjense, todas estas cosas son más restricciones que datos. ¿Cierto? ¿Qué procesos necesito saber? Tengo que saber definir o decidir o tengo que saber cuándo un número es múltiplo de 5. Tengo que saber cómo puedo determinar si un número solamente tiene dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y además tengo que verificar que los números nunca empiezan con 0. Entonces, para eso, fíjense, tengo que comparar. Probablemente tengo que saber descomponer un número en sus cifras. Tengo que saber cuándo un número es múltiplo de 5. Esos son los procesos que debo saber. ¿Qué restricciones tengo? Para obtener el resultado, primera restricción, la cantidad que yo voy a generar como resultado refleja la cantidad de números de 4 cifras, ¿cierto? Esa es una restricción. Segundo, que esos fulanos números de 4 cifras tienen que ser múltiplos de 5. Tercero, que tienen que solamente utilizar de los dígitos del 0 al 5. ¿Ya? Cuarto, que no pueden empezar en 0. Ahora fíjense, estas son las restricciones, pero cuando yo he hablado de procesos, yo he dicho, bueno, las restricciones son estas, pero cuando yo hablo de qué procesos requiero saber, necesito saber cuándo un número es múltiplo de 5. Necesito saber cómo reconocer que un número tiene solamente las cifras del 0 al 5. Debo saber o tengo que encontrar alguna manera, debo saber cuándo un número no empieza con 0. Fíjense, esa clase de cosas yo tengo que saber. Para saber si solamente un número tiene estas cifras, entonces indirectamente ya me estoy poniendo a pensar aquí en background, en mi cerebro, ya están mis ideas, ¿no? Saltando, dicen, a ver, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedes? Ni siquiera estás resolviendo, pero ya estás pensando, ¿no? Indirectamente que tienes que saber, probablemente necesitas saber descomponer un número en sus dígitos, ¿ya? Pero esos ya son procesos. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, cualquiera de estos ejercicios que ustedes están viendo, y esta es la OMA argentina, o sea, me he venido a buscar así. Fíjense, le puedo, incluso con mi dedo, ¿no ve? Aquí mal encima escrito, ¿no ve? Le he dicho,
Olimpiadas de Matemáticas de la Argentina. Me sale eso. Entras ahí hay un archivo de enunciados. Pues me he venido hasta aquí abajo, creo, a ver, ¿no? Los enunciados. ¿Dónde estaban los enunciados? Ya los he perdido. Archivo de enunciados. ¿Cierto? Me entro ahí. Y aquí tengo para elegirme. Fíjense, hay intercolegiales, regionales, nacionales, por ejemplo, del 2016. Hay que chequear y hay ejercicios. Entonces, acá, ¿qué es lo que ejercitamos con Polia? Con Polia ejercitamos el análisis del problema. Como les comentaba, no te conviene ir a resolver un problema que ni siquiera sabes cuál es el problema. ¿Cómo vas a ir a resolver algo que ni siquiera sabes qué cosa tienes que resolver? Es irracional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que tienes que saber es qué vas a resolver. ¿Ya? Básicamente eso. ¿Entendido? Entonces, ejercicios para hacer esta primera fase de análisis. Cualquiera de estos, Alejandro, que ustedes puedan ver. También las Olimpiadas de México, las Olimpiadas Matemáticas. Y fíjense, son Olimpiadas de primer nivel. ¿No ven? Estamos hablando incluso de Olimpiadas de chiquitos. Fíjense acá. En cada casilla de un tablero 17×7, bla, 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 determina el valor de n. Entonces, ¿qué me piden? ¿Qué tengo? Y demás cosas. Y fíjense, estos ejercicios son ejercicios de primer nivel, dice, ¿no? Para niños de cuántos años será o jóvenes de cuántos años será, acá no te dice, ¿no? Pero usualmente estas competencias, que había sido Olimpiada Matemática Argentina, aquí hay las ñandús, hay de todo, ¿no? Interescolares, pretorneo en las ciudades, ¿no? El número de oro, tiene un montón de cosas. ¿Ya? Hay muchos de estos ejercicios que nosotros utilizamos para ejemplificar Polia, que los sacamos de acá. Son ejercicios que se plantean en el área de matemáticas. ¿Por qué nos gusta mucho, digamos, utilizar matemáticas? Porque en esta clase de ejercicios que son de Olimpiadas sobre todo, hay un componente bien interesante que es el análisis de problemas. ¿Ya? Y el análisis de problemas es lo que nosotros como programadores vamos a hacer siempre. Te dan un problema y tú tienes que hacer análisis del problema y resolución del problema. Entonces, básicamente esa área de hacer resolución de problemas pasa desde lectura de comprensión hasta, en nuestro caso, si no entiendes, digamos, lo que está planteado en el problema, difícilmente vas a poder resolverlo, ¿ya? Y Polia, ¿a qué te ayuda? La fase de análisis, a que realmente esa clase de cosas estén libres, ¿no? Por lo menos de cosas que yo no entiendo. Como les había comentado la anterior semana, les había dado un ejercicio, ¿no es cierto?, de los operadores relacionales, todo, que es sumamente sencillo. Pero les preguntaba, ¿no?, si había alguna palabra que no entendían. Y ahí me dijeron que no entendían que era un operador relacional. Y habíamos hablado, ¿no?, de que es un operador relacional. Y eso está bien, les cuento. Porque la primera que tú no entiendes una palabra clave en el problema, entonces, ¿qué cosa vas a resolver? Estás yendo a resolver algo que no sabes, ni siquiera ni has entendido qué es lo que te piden y estás ya yendo a resolver, no es una buena idea. ¿Ya? Ok, entonces, esto habíamos trabajado en la primera fase de lo que es el análisis, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? ¿Quién lo hace? ¿Qué resultado? ¿Qué datos? ¿Qué procesos? ¿Y qué restricciones? Ahorita hemos hecho la prueba ya con 2 ejercicios que hemos visto al tiro de esas Olimpiadas y hemos logrado especificar. Fíjense que no hemos resuelto, no hemos encontrado los 4 números, no. Pero hemos por lo menos definido qué es lo que estamos buscando. Van a tener harto cuidado. Si me dices, tengo que encontrar 4 números, entonces, ¿qué es el resultado? 4 números. Si me dices, quiero saber cuántos números positivos de 4 cifras cumplen la condición, ¿qué estoy buscando? Una cantidad. Entonces, está bien relacionado, hasta parece que las 2 preguntas fueran lo mismo, pero no es lo mismo, ¿de acuerdo? Uno es lo que te piden que hacer y el otro es el resultado que vas a obtener al final de lo que te están pidiendo el hacer, ¿ya? Esas cosas tienen que estar bien claritas.
Es posible que en algunos problemas no tengas datos así como por sí. Por ejemplo, en ese segundo que hemos analizado, no te da ningún dato, nada, porque todas las cosas que tú tienes en realidad son restricciones que se tienen que cumplir. ¿De acuerdo? Ok, empezaremos con este entonces. Te dice, se tiene los lados de 3 cuadrados que están dispuestos como en esta figura. ¿Ya? Los 3 cuadrados son diferentes. Por otro lado, el punto del centro de un cuadrado coincide con la esquina del más grande inmediato. La tarea es calcular el área de la figura sin separaciones. ¿Ya? A ver, ¿qué te piden hacer? Calcular el área de la figura sin separaciones. Exacto. Aquí está. Te piden calcular el área de la figura sin separaciones. ¿Quién lo va a hacer? El robot. Eso, no nos vamos a hacer mucho lío por el momento. Robot le vamos a poner. ¿Qué resultado me piden? El área. Miren, fíjese, dice calcular el área sin separaciones. Por lo tanto, resultado de calcular el área sin separaciones, ¿qué voy a obtener? El área. Y entonces acá el resultado usualmente es algún valor, ¿ya? Que tiene una significancia para nosotros, en este caso, que representa el área, ¿ya? ¿Qué datos tenemos? Tenemos los datos de los 3 cuadrados, ¿correcto? Los lados, ¿no? De los 3 cuadrados. Tenemos el lado 1, tenemos el lado 2, tenemos el lado 3. Eso dice el problema. Eso me van a dar. ¿Ven? ¿Qué procesos tengo que saber? Tengo que saber calcular área de cuadrados. Tengo que saber sumar. Tengo que tener relaciones de ubicación. Tengo que saber, ¿no? Ve qué es el punto central, qué es la esquina y demás cosas. ¿Ya? Eso yo tengo que saber. ¿Qué restricciones tenemos? Que los lados a mí no me dicen nada acá. Así que yo me voy a tomar la licencia de decir que son enteros. Pero obviamente, si es un lado, eso debería ser una magnitud positiva, ¿no? Pero no me dicen si es entero o si es real. Yo acá me voy a tomar la licencia y le voy a poner como restricciones que son enteros. Por otro lado, me están diciendo que los 3 cuadrados son diferentes. Entonces, por deducción, ¿qué puedo obtener o qué puedo inferir? Que los lados que representan los lados del cuadrado también son diferentes, ¿ya? Y además me dicen que los cuadraditos están dispuestos como aquí en la figura. Su punto central, dice, de un cuadradito, la esquina del cuadrado inmediatamente superior. Entonces, yo lo único que sé es que estos lados que me van a dar como datos o que yo voy a obtener como datos van a tener una relación de orden. Ya entonces aquí voy a asumir, yo estoy restringiendo, ¿no? Que el lado 1 represente el lado del cuadrado mayor, el lado 2 que represente el lado del cuadrado del medio y el lado 3 que represente el lado del cuadrado más pequeñito. Que también tenemos como restricción sobre el resultado, fíjense. El resultado es el área. ¿Qué puedo decir del área? El área, para nosotros entonces, también va a ser un valor positivo. Pero en este caso, como no tengo la seguridad, digamos, de cómo va a ser esto, yo le voy a decir que el área, pues acá es tranquilamente un valor real positivo. ¿Se entiende? Hasta ahorita, eso es lo que se hace en el análisis de polia, ¿cierto? Vayan a practicar harto esto. Antes de ir a hacer planes y nada, esta parte tienen que tenerla bien clara. La mayoría de las veces, cuando yo vaya a programar, esta parte a veces me la suelo saltar. ¿Por qué? Porque yo ya tengo práctica. Pero ustedes tienen que adquirir esa práctica, ¿ya? Y con el tiempo, fíjense, esta clase ya lo van a hacer, o esta parte lo van a hacer bien rapidito. Pero siempre es importante establecer bien esto antes de siquiera pensar. Porque tú le defines mal esto y vas a obtener algo que no te están pidiendo, ¿correcto? Si tú no defines bien esto, entonces probablemente no has entendido el problema. Y se vas a ir a calcular algo que no es el área, entonces no estás resolviendo el problema. Así de complicado se te puede volver la vida si no te tomas un tiempito para analizar y entender
la descripción del problema. Bien, esta parte ya hemos hecho. Hasta aquí todo lindo, ¿de acuerdo? Hemos entendido así de manera bien sistemática. No he dicho así, entiendo, sí, ok. Dedo arriba, todo claro, no. Además, mi entendimiento, fíjense, lo he sistematizado, ¿ya? Lo siguiente que se hace en esta fase de análisis es esbozar, ¿de acuerdo? Idear enfoques de solución, no resolver, sino enfoques de solución. Entonces, vamos a, por ejemplo, en este problema, yo puedo hacer lo siguiente. Y yo digo, no, yo puedo calcular el área de cada cuadrado, puedo sumar las áreas, y luego puedo eliminar las áreas superpuestas. Eso es una estrategia. Fíjense, ese es un enfoque. ¿Cómo lo hago? Una idea, pero más o menos estoy esbozando una idea de cómo poder hacer una solución. La otra opción, a ver, es calcular el área del cuadrado grande, calcular las 3/4 partes del cuadrado mediano, calcular 3/4 partes del cuadrado pequeño y sumar las áreas. Esta es otra alternativa. ¿De acuerdo? Fíjense, yo tengo dos enfoques de solución. Probablemente al principio no tengas dos enfoques, ¿no? Vas a tener apenas uno, así con mucho esfuerzo. Pero la idea es que esto ni siquiera se puede llamar una propuesta o un plan de solución. Este es solamente una idea. Fíjense, este es un bosquejo a mano alzada. Elegimos de estos dos bosquejos uno, ¿ya? Y una vez que elegimos uno, ahora sí, nos vamos a concentrar en diseñar un plan de solución, pero que ya sea no ambiguo, ¿de acuerdo? Que ya no sea un esbozo de idea, sino que nos vamos a apoyar con todo lo que tiene que ver con las matemáticas para realmente poder planear una alternativa de solución, ¿ya? A eso que nosotros le llamamos, vamos a esquematizar cerebro, esa idea que tienes en cerebro, lo vas a sistematizar en un conjunto de pasos finitos, reproducibles, ¿de acuerdo? Y además vamos a utilizar un conjunto de construcciones en lenguaje artificial para que nosotros podamos estructurar nuestro pensamiento. Recuerden, el inteligente, al que se le enciende las ideas, ¿no? El foquito aquí en su cabeza es al programador. Y lo que tiene que hacer ahora este programador es llevar esta su idea a un formato no ambiguo, lo menos ambiguo posible de este enfoque. Ya este enfoque a mano alzada, fíjense, hemos hecho mano alzada. Ok, entonces vamos a seguir o vamos a ir al siguiente paso, que vendría a ser diseñar la solución. Tenemos nuestro problema esa del área, ya lo hemos analizado. Ahora, paso. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, esquematizar esa idea que hemos pensado, ¿no? Que nos ha estado dando vueltas en la cabeza y diseñamos. Ahora fíjense, acá cada uno de ustedes puede tener su propia idea de cómo resolver este problema, lo cual es completamente factible. Y cada uno de ustedes, cada una de sus ideas puede ser un enfoque potencial de solución a este problema, ¿ya? Es por eso que se dice que la programación es una actividad creativa. Dime. Es por eso que es fácil detectar las trampas en exámenes. Sí, señor. Facilísimo. Porque encima los jóvenes, no voy a decir ustedes, ¿no ve? Los jóvenes que hacen eso, no, pues es complicado. O sea, se detecta al tiro las copias porque encima es muy posible que dos personas piensen bien correctamente, pero es muy difícil que dos personas piensen igual incorrectamente y sus incorrecciones sean en el mismo lugar en ambas personas. Eso es imposible. ¿De acuerdo? Entonces, usualmente cuando se copian, en intro a la prueba perfectos no son, ¿no es cierto? Entonces, esos errores, que son marcas personales, también se copian. Y eso es imposible. Dos cerebros que se equivoquen igualito,
es imposible. ¿De acuerdo? El procedimiento puede ser parecido, pero los errores ya es sí o sí copia, ¿verdad? Ni siquiera procedimiento parecido. Cuando el procedimiento es erróneo, ¿ya? Entonces ahí no hay donde perderse. Pues dos personas que piensan igual, mal, no hay. Eso no existe en el mundo. ¿Ya? Y en términos de programación, como les decía aquí, el esbozar esto a tu cabecita, por ejemplo, este problema, yo les hubiera dicho, a ver, ideen en su cabeza, hagan funcionar sus cerebros, sin decirme qué están pensando, cómo resolverías, ¿no es cierto? No, tal vez hay más de una manera de resolver. Y eso es lo que nosotros vamos luego a esbozar, ¿ya? O vamos a sistematizar, y eso se llama diseñar la solución. Para diseñar la solución, nos vamos a apoyar a su vez en un otro conjunto de cosas que vamos a aprender a utilizar. Una de las cosas que vamos a usar muchísimo para poder sistematizar cerebro es la descomposición de la solución. Por ejemplo, inscribirte para los estudiantes nuevos de San Simón. Inscribirse a la universidad es un proceso que lleva su tiempo. Entonces, si eres una persona desesperada, impaciente, intolerante, vas a inscribirte a la universidad renegando, cuando en realidad podías agarrar la vida de otro modo y decir, bueno, vamos a hacerlo por partes, ¿ya? Y eso se llama descomposición. Voy a decir, iremos por partes, no renegaremos, primero tengo que comprar, no sé, primero tengo que ir a legalizar mis documentos con calma, que le tome el tiempo que le tenga que tomar y hago mi legalización. No tengo que ir a hacer cola para comprar no sé qué cosa. Bueno, primero, y mi responsabilidad en ese momento está enfocada a hacer la compra del valorado, ¿ya? Pero no estoy queriendo ir aquí, allá, allá, porque eso no te va a permitir organizarte, no te va a permitir lograr las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando los problemas o los ejercicios sean grandes, siempre se sugiere que tú descompongas este problema en problemas más pequeñitos. Por ejemplo, si en algún caso nosotros te pedimos encontrar la raíz cuadrada para hacer algo, probablemente ese no es el momento para que tú hagas tu propio proceso para encontrar la raíz cuadrada, que encima en escuela nos enseñan. Bueno, a mí me enseñaron a sacar la raíz cuadrada así, sin calculadora, nada, ¿no? Era como divisiones sucesivas. No pensemos en eso. Tú asumí que va a haber algo que te permite calcular la raíz cuadrada y luego te vas a concentrar solo en calcular la raíz cuadrada, porque probablemente, aparte de ese valor, tú necesitas hacer otras cosas, ¿ya? Les repito, es como inscribirse a la U. No quieras atacar todo al mismo tiempo. Hazlo por partes. Terminas una parte, entonces ya está listo, empezamos la siguiente parte así, ¿ya? Y te empiezas a involucrar en qué cosas tienes que ir a resolver para esa parte ahora. Y eso te va a dar mayor tranquilidad, te va a permitir manejar de mejor manera los problemas que puedas tener en cada etapa. ¿De acuerdo? Una vez que tú haces eso, esa es una de las cosas que vamos a propulsar en la materia. Una vez que tú haces eso de descomponer, digamos, un problema complicado en partes, lo siguiente que tienes que saber es que todo tiene una secuencia correcta de hacer, ¿ya? Entonces, no vayas a empezar por el final para terminar al principio, ¿correcto? Entonces, hay una secuencia, fíjense, correcta de realizar las partes o de hacer las cosas para llegar a una solución esperada. Eso es también sistematizar. Una vez que tú dices, ya, primero voy a ir a legalizar, luego voy a ir a comprar mi valorado, luego voy a ir a entregar mis papeles. No puedes ir a entregar tus papeles sin comprar valorado, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso te va a generar mucho problema. Y a la hora de hacer planes de solución, pues eso tienen que considerar. Ok, si tú divides, digamos, un problema en partes, para poder resolver el problema, entonces tú tienes que agarrar los resultados que te otorga esa parte
y unirlos, ¿no? En pos de resolver el problema. Es por eso que es muy importante, fíjense, cuando te piden hacer un problema, esos ejercicios que hemos estado analizando, bien importante es decidir, a ver, ¿qué tengo que hacer? Calcular el área. ¿Qué me vas a generar como resultado? Área. Entonces, probablemente este problema, fíjense, de calcular el área, puede ser parte de otro problema mayor. Y es por esa razón que el resultado tiene que estar bien definido. ¿Sí? El resultado de esta parte, ¿qué te va a generar? Área. ¿Qué haces tú con el área después? Pues no sé, pero yo te voy a devolver el área. ¿Correcto? Y probablemente esos resultados, si en una visión más general, se van a empezar a unir para poder encontrar el problema general. ¿Ya? Bien importante. Otra cosa que nosotros hacemos al diseñar la solución es sistematizar cada uno de esos pasitos que tienes en tu enfoque. Acá, por ejemplo, este enfoque, ¿cuántos pasos gruesos tiene? 1, 2, 3. Y ahí están hablados así, ¿no? Calcular, sumar, eliminar, cosas así. Entonces, esos pasos que hemos identificado más o menos tienen un orden, si se dan cuenta. Los seres humanos no somos tan desordenados si queremos resolver. Implícitamente mantenemos un orden para hacer las cosas. Entonces, aquí, ¿qué te dice? Vamos a sistematizar esas ideas que tú has lanzado, has esbozado en tu enfoque, y las vamos a sistematizar utilizando matemáticas. Por eso es que en la anterior clase había introducido las matemáticas y la importancia de las matemáticas para nosotros. En ese sentido, las matemáticas, ¿qué nos permiten hacer? Nos permiten transformar los datos que yo tengo y obtener nuevos datos. ¿Se dan cuenta? Eso. Entonces voy a utilizar bastantes matemáticas y también voy a utilizar lo que yo aquí le he llamado bloques de razonamiento o bloques que me permiten representar mi cerebro. Vamos a empezar con el más sencillo, que también la anterior semana ya hemos visto, que es la asignación, ¿no? Cuando yo le digo, edad va a ser 3 veces la edad de María. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy en ese momento encontrando un valor que está siendo referenciado por edad, ¿ya? Entonces, para mí ese es un bloque de razonamiento. Lo que yo prácticamente estoy queriendo hacer en mi cerebro es encontrar un nuevo dato. Pero para que ese dato no esté perdido en el espacio, no haga mi esfuerzo de encontrar ese nuevo dato y luego ¿qué importa? Yo lo que voy a hacer es agarrar ese dato y lo voy a referenciar con una nueva abstracción, que en este caso sería edad. Ese copiar que hemos hecho la anterior semana es el bloque de razonamiento más básico que existe, que se denomina asignación, pero no por eso menos poderoso. Ya, es sumamente poderoso eso. Ok, entonces, a ver, vamos a ir a ordenar nuestras ideas. Decía, vamos a calcular el área de cada cuadrado, sumar las áreas, eliminar áreas. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Calcular área de cada cuadrado. Entonces, voy a ir a calcular el área 1, voy a ir a calcular el área 2, voy a ir a calcular el área 3. Eso significa calcular área de cada cuadrado, ¿cierto? Luego me dice, voy a sumar las áreas. Ok, voy a calcular el área total, que sería la suma de las áreas, ¿no? Estoy estructurando mejor. Ya estoy siendo más finito. Y luego, ¿qué voy a hacer? Eliminar, dice aquí, no voy a eliminar. ¿Y cómo se elimina? Dices, voy a restar las zonas repetidas del área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá, yo ya estoy empezando a utilizar alguna terminología que es mucho más precisa. Este va a ser mi plan. Fíjense, sigue siendo un plan de muy alto nivel. Pero este calcular área de cada cuadrado, todo el mundo lo entiende, ¿cierto? Todo el mundo lo entiende. Pero a ver, anda, dile a una máquina, calcular el área de cada cuadrado, la máquina no va a saber qué hacer. Pero si yo le digo calcular el área 1, calcular el área 2, calcular el área 3, estamos calculando las áreas de cada cuadrado. ¿De acuerdo? Dado que tenemos como condiciones que nosotros conocemos la información
de cada uno de los cuadrados suficiente para calcular el área, porque si no, pues tendríamos que ir a buscar los datos que me permitan calcular el área. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, lo siguiente que nos vamos a acostumbrar siempre es darle nombre al plan. ¿Y en qué nos vamos a ayudar? Fíjense, cuando nosotros habíamos hecho en la primera fase, ¿qué me piden hacer? Calcular el área, bla, 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 bla. Entonces, el nombre de este plan debería ser calcular área. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que estoy queriendo resolver? Calcular el área. ¿De acuerdo? Lo siguiente que vamos a hacer es asignar responsabilidad. Habíamos dicho, ¿quién se supone que lo va a hacer? Un robot. Entonces, ¿quién debería calcular área? El robot. ¿De acuerdo? Y luego nosotros deberíamos identificar con claridad qué es lo que el plan promete y lo que se requiere. Lo que promete el plan es el resultado. Y lo que requiere el plan son los datos. Entonces, aquí yo digo, ok, este plan se va a llamar calcular área, que lo va a hacer un robot. Me comprometo a generarte el área. ¿Ya? Este es lo que prometo, área. ¿Ya? Y lo que yo requiero son 3 lados. Listo. Ok, entonces aquí yo le digo, la clase de objeto que va a ser el responsable de hacer este plan se llama robot. La responsabilidad que yo le voy a asignar a este fulano robot se llama calcular área. ¿De acuerdo? Ahí empezamos. Esta es la nominación. Este es el responsable que se va a adjuntar o adscribir con la responsabilidad de calcular área. ¿Qué yo necesito tener como datos para poder calcular el área? El lado 1, el lado 2 y el lado 3, que son enteros positivos, ¿no? Y como restricciones, fíjense, nosotros teníamos que ahí existía una relación de orden. Lado 1 era mayor que el lado 2, lado 2 era mayor que 3. Todo viene junto, fíjense, todo viene así. No podemos separarnos de lo que hemos pensado antes, ¿ya? Luego pasamos. Y le digo, muy bien, la salida es el área, ¿ya? Mi resultado de esta responsabilidad es el área, que es un real positivo. Listo. Hasta ahí nosotros sí hemos especificado de manera muy interesante varias cosas, ¿no? Entonces yo le digo acá, todo robot debería saber calcular el área. Y para eso debería recibir lado 1, lado 2, lado 3. Fíjense, eso lo estoy poniendo acá. El lado 1 es un entero positivo, el lado 2 es un entero positivo y el lado 3 es un entero positivo. Fíjense que lo estoy empezando a sistematizar. Le voy a dar estructura a lo que estoy hablando. Ya no voy a hablar por separado. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué voy a sacar? Entonces, fíjense acá, el nombre de lo que yo tengo que hacer, de lo que yo debo resolver, que luego se va a convertir en el plan, va a necesitar como datos 3 datos. ¿Ya? Entonces, esta partecita que le estamos poniendo aquí va a estar disponible para identificar qué entradas yo requiero para poder calcular el área. ¿De acuerdo? Ok, todo plan, si nosotros queremos sistematizar, siempre tiene que tener un inicio y un fin. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ser finito. Fíjense acá, mi plan es finito, tiene 5 pasos aparentemente. Esto es correcto. Yo no puedo hacer un plan así, ¿no? Calcular área 1, calcular área 2, calcular área 3, puntos suspensivos, calcular área n, no puedo. ¿Ya? Eso ya no sería finito, porque los puntos suspensivos me dicen que no sé cuántos pasos hay por ahí. ¿Ya? En este caso, nosotros tenemos 5 pasos gruesos. ¿Ya? Que hemos identificado en nuestro enfoque y que lo vamos a sistematizar ahora. Muy bien. Siempre tiene que tener un inicio. Y lo primero que nosotros vamos a hacer al principio es decir, ¿qué es mi promesa de resultado? Mi promesa de resultado es un real positivo. ¿De acuerdo? Lo voy a poner aquí como la primera incógnita que yo estoy buscando en el plan. ¿Por qué se le pone aquí? Porque esta es la incógnita que estoy buscando. ¿De acuerdo? Entonces, la primera incógnita que probablemente yo debería
poner acá al inicio de mi plan, es el resultado que estoy buscando. Y luego puedo definir la cantidad de incógnitas que yo consideré que voy a utilizar para hacer este trabajo. Ok, entonces lo siguiente que dice, tengo que calcular área 1, área 2, área 3. El área yo ya sé qué es. Fíjense, el área, esa es mi incógnita final. No, pero área 1, área 2 y área 3, pues ¿qué cosa van a hacer? Área 1, área 2 y área 3 también van a ser números reales positivos. Y estas, fíjense, son incógnitas que recién han aparecido y que me van a permitir encontrar datos intermedios en búsqueda de mi resultado final. Completamente válido. ¿De acuerdo? ¿Y para qué usualmente utilizamos estas cosas? Para guardar resultados parciales, para ordenar el pensamiento, para tener mayor claridad en lo que hago. ¿Sí? Ok, una vez que tenemos esto bien clarito, ¿qué significa área 1, área 2? Porque aquí fíjense en mi plan, yo calcular área 1, calcular área 2, y tú dices momento. ¿Y qué es área 1? Pero es que es mi enfoque, te digo. Y está bien, ok, está bien. Pero área 1, SAS ha nacido aquí en mi enfoque como una incógnita, que yo ni siquiera la había considerado cuando he hecho mi análisis. ¿Ya cuándo he empezado a saltar? Cuando ya estoy elaborando el plan. ¿Estamos de acuerdo? Completamente válido, les cuento. Entonces, cuando yo ya estoy elaborando el plan de solución, pueden surgir incógnitas que yo no las había logrado ver cuando estoy analizando qué es lo que me piden, lo cual es completamente correcto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando te pidan analizar el problema, tú tienes que mirar de afuera. De afuera, ¿qué te piden, qué te doy? Así. Ya que tengo que saber más o menos qué restricciones tienen que cumplir. Cuando vas a elaborar el plan, ya estás adentro, estás tratando de resolver, y ahí es completamente válido que también empieces a apoyarte en incógnitas parciales, ¿ya? O intermedias. ¿Y cómo vamos a representar estas incógnitas? A través de nombres de variables. Sencillo, ¿ya? Entonces le digo, calcular el área de los 3 cuadrados. ¿Y cómo se calcula el área del cuadrado 1? Fíjense, tú dices calcular el área 1. ¿Y cómo se calcula el área del cuadrado 1? Bueno, multiplicando los lados del cuadrado. Dices. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Voy a multiplicar el lado 1 por el lado 1, que representa el lado del cuadrado más grande. Y ese resultado, ¿qué estoy haciendo aquí? Esta es una expresión. Y ese resultado que yo voy a obtener lo voy a poner como contenido de área 1. Entonces, a partir de aquí, fíjense, para abajo, área 1 ya tiene un valor. Y además, ¿qué representa ese valor? Ese valor representa el área del cuadrado 1. ¿Se entiende? Esto hemos visto la anterior semana. Sí, ¿verdad? Entonces, fíjense, sobre la base de la información que yo tengo como dato de entrada, de este lado 1, yo estoy obteniendo nueva información, un nuevo dato. Y ese nuevo dato lo estoy guardando, lo estoy copiando en área 1. Tal que, a partir de ahora, cuando yo diga área 1, yo ya sé que ese está representando a un valor bien calculado que es el área del cuadrado 1. Lo mismo voy a hacer con el área del cuadrado 2. El área del cuadrado 2 lo vamos a definir. Lo vamos a llenar el contenido de esta variable con el resultado de evaluar lado 2 por lado 2. ¿Esto qué cosa es? Es una expresión. ¿Correcto? Toda expresión que me permite evaluar y obtener un resultado. Y este operador, les había dicho la anterior semana, van a tener cuidado. Ese ya no representa ni igualdad relacional, ni representa una ecuación. ¿Eso qué representa? Una asignación. Voy a copiar el valor que yo obtenga de evaluar esta expresión como contenido de esta incógnita. ¿Ya? Listo. Fíjense, así calculo
las áreas de los tres cuadrados. ¿Se entiende? Entonces, aquí en mi plan lindo estaba, ¿no? Voy a calcular el área 1. Ah, ¿y cómo se calcula así? ¿En qué me estoy apoyando? En las matemáticas. ¿Qué estoy representando? Esto que yo entiendo en mi cerebro, lo estoy convirtiendo en algo que puede ser repetible y que puede ser calculable por un ente no inteligente. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería sabido calcular el área de un cuadrado? Así. ¿Ya? ¿Y por qué es que yo puedo calcular el área de un cuadrado así? Porque yo tengo esa información. Que si no tuviera esa información, pues no podría calcular el área de ese cuadrado. ¿De acuerdo? Ok, el siguiente paso que me dice, calcularemos el área total. ¿Y el área total cómo lo voy a calcular? Voy a agarrar el área 1, el área 2 y el área 3, lo voy a sumar. ¿De acuerdo? Entonces he agarrado y las tres áreas las he sumado. Pero en mi razonamiento, mirando el problema con las condiciones que tiene, si yo sumo estas tres áreas, voy a tener el área sobredimensionada, porque hay partes que yo voy a sumar 2 veces, ¿correcto? Entonces, para eso hemos dicho, vamos a eliminar las zonas repetidas, que en realidad, ¿cómo se hace? Restando. Entonces, al área, ¿qué le voy a hacer? Le voy a sumar o le voy a restar la cuarta parte del área 2. Y a esa área también le vamos a restar la cuarta parte del área 3. ¿Cierto? Aquí van a tener cuidado. Área 3 es nombre de variable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede repetir esa parte, por favor, licenciada? A ver, al área, que era la suma de las tres áreas, ¿no ven? Del área 1, del área 2 y del área 3. A esa área, fíjense, yo le voy a restar la cuarta parte del área 2. Cuidado, esto no es área multiplicado por 2/4. Cuidado, no, aquí no hay multiplicación. Todo esto es el nombre de la variable área 2. ¿Cierto? A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? En mi dibujito, nosotros teníamos algo así. A ver, me van a decir si ven lo que estoy escribiendo. Si no, voy a tener que compartir. Empezamos. Vamos, ¿dónde estás? No me está dejando. Qué raro. Ahora sí. ¿Ven lo que está marcando? Sí, sí. Ok. Sí. Ahora me van a decir, he escrito hola. ¿Ven? No. 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 Ok. No, no se ve. Ahorita, no se preocupen. Ahorita vamos a cambiar. Y vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a agarrar esto. Ahora sí. Mientras está cargando ahí, me vengo por acá. Y decimos también lo propio. Ahora sí, todos pueden ver que he escrito hola. Sí, Sí, sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Fíjense, el área 1 es este cuadrado, ¿de acuerdo? Este cuadrado, el cuadrado más grande. Eso que estoy doteando, ese vendría a ser el área 1, ¿correcto? ¿Qué es el área 2? El área 2 resulta que es el área de este cuadrado, ¿ya? Que es el cuadrado mediano, vaya. Estoy con un pulso. Bueno, ustedes entienden que eso es cuadrado, ¿correcto? Fíjense, todo esto, todo eso es el área 2. ¿Ven? Y el área 3
se calcula así. El área 3 dice que es esta área. Correcto. Ese es el área 3. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros sumamos las áreas, área 1 más área 2 más área 3, en este momento eso sería nuestra, vamos a cambiar de color. Esa sería esta área que se supone que es el resultado final, pero no es. ¿De acuerdo? Este es el área. ¿Ya? Si yo sumo estas tres áreas. Pero aquí yo me estoy dando cuenta que hay lugares que están siendo sumados 2 veces. A ver, ¿qué es lo que estoy sumando 2 veces? Las intersecciones. Las cuartas partes del área 3 y del área 1. Exacto. No, a ver, vamos a ver que no me deja, caramba. ¿El qué color no he usado? Verde, rojo. Entonces, fíjense, esta área está sumada 2 veces, ¿cierto? Y esta área también está sumada 2 veces. Ya, entonces a esta suma amarilla, que era de las 3 áreas, yo le voy a restar esta, ¿ya? Y esta partecita, fíjate, esta parte que tenemos aquí, esta que le estoy pintando de rojito, resulta que porque como el centro de este cuadrado es el vértice del otro inmediato mayor, entonces esta parte que tenemos aquí es exactamente la cuarta parte del área 2, ¿cierto? Cuarta parte del área 2. Estoy restando. ¿No ve? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿No ve? Sí. Y también, ¿qué tenemos como algo que está aquí doblemente? Es esta área, ¿correcto? Esta área, que le vamos a poner así, esta área también está doblemente sumada. Y esta área es la cuarta parte del área 3, entonces le estoy restando esa parte más. Entonces, una vez que yo haga eso, fíjense qué es lo que yo voy a tener. Esta parte ya no va a haber, ¿no ve? Esta parte, por lo menos así, ya no va a haber. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo único que va a quedar es el área 1 intacta, ¿ya? El área 2 va a quedar así. Va a quedar así. El área 2 va a quedar solo 3/4 partes del área 2 y 3/4 partes del área 3. Y ahora sí, esa va a ser el área. Entonces, a esta área que nosotros teníamos aquí, calculada antes, a esta área amarilla, que era las 3, a toda esa área, le vamos a restar la cuarta parte de este, la cuarta parte de este, y ahora sí, mi nueva área, fíjense, es esta, que es correcta. Eso es lo que he hecho. Lo que les estaba tratando de decir, van a tener cuidado. Esto no es equivalente a decir área 3/4, ¿no ven? Porque si yo quisiera escribir área 3/4, pues así yo tendría que escribir algo así. Área por 3/4. Van a tener harto cuidado. Aquí hemos escrito así. Área 3/4. ¿Qué significa? Que del área 3 de esta voy a quitar la cuarta parte. ¿Correcto? ¿Se entendió? Sí. Sí. Ahora fíjense, lo que yo acabo de tener aquí es sumamente sencillo. Este ya es un plan que está bastante esquematizado, está sistematizado, ¿ya? Y nosotros ya tenemos en este caso, si ustedes observan, ya un plan interesante. Y lo que nosotros tenemos que hacer siempre, ¿no? Al terminar de hacer esto, ya estamos en condiciones de decir, este es el resultado. El retornar, ¿para qué sirve? Para decirte que este es el resultado. ¿Dónde está el resultado? En área, ¿ya? Y aquí ha terminado mi plan. Siempre cuando nosotros tenemos un plan, siempre debería estar finito. Ya debería ser finito, debería tener un inicio y debería
tener un fin, siempre, por norma. ¿De acuerdo? Ok, listo. Acabamos de hacer el plan para encontrar el área de esa figura. ¿Se entiende? Sí, Lice. Sí, ¿verdad? Disculpe, Lice, yo me confundí un poco en la última parte. ¿A qué se refiere con retornar área? Retornar área es cuando tú ya has terminado de hacer el plan. Fíjate, hasta aquí hemos hecho todo el plan. ¿Y cómo le dices que este es el resultado que tú quieres devolver o que sea la salida final del plan? Así con esta palabra, usualmente se utiliza retornar, devolver, retornar, dar, algo así, área. Ya este es una palabra que vamos a utilizar cuando nosotros ya terminemos, antecitos de terminar el plan, que es el fin, antecitos, ¿cierto? Yo le voy a decir, ¿quién es mi resultado área? Entonces eso te voy a retornar. Por lo tanto, a ver, ¿cómo funcionaría esto? ¿Por qué se dice que esto es esquematizado? Cuando yo, por ejemplo, le pida, en algún momento, yo vaya a utilizar calcular área y le mande, por ejemplo, 3, 2, 1. Yo aquí espero que este me dé un valor, ¿cierto? Me tiene que dar un número. ¿Cuál sería el resultado? A ver, vamos a hacer. Yo le digo, el lado 1 es 3, el lado 2 es 2, el lado 3 es 1, ¿cierto? Eso me están dando 3, 2, 1. Yo voy a ir a calcular, este es mi resultado, fíjate, pero tengo estas incógnitas, ¿no? Que son reales positivos. Entonces, dice que el área 1 va a ser 3 multiplicado por 3, por lo tanto el área 1 es 9. Voy a cambiar de color para que se pueda ver, ¿ya? Luego, el área 2 dice que es agarrar el lado 2. El lado 2, ¿cuánto vale? 2. Esto vale 2. 2 por 2, ¿cuánto es? 4. Entonces, el área 2, ¿cuánto vale? 4. El área 3 dice que se calcula con el valor que representa el lado 1. Y aquí me has mandado 1, ¿no ve? Entonces, esto sería 1 por 1. Esto es 1. Fíjense, 9, 4, 1. ¿Cómo se calcula el área? Dice, se agarra el valor de área 1, el valor de área 2, 4, el valor de área 3, 1. Sumamos 9, 4, 1, 14. Dice que el resultado del área hasta ahorita es 14. Me dice, vamos a cambiar. Y dice, agarra al 14, ¿ya? Y restale del área 2 un cuarto. ¿Cuánto sería un cuarto del área 2? 1. ¿Cierto? Y agarrar del área 3 y restarle un cuarto, ¿cierto? ¿Cuánto sería? 0,25. ¿Correcto? Esto es menos, menos. Hacemos operaciones. Esto es 14 menos 1, 13. 13 menos 0,25, esto sería 12,75. ¿No? Entonces, luego te dice, te cuento que este es el resultado final. El resultado final es 12,75. Y yo te voy a devolver este resultado aquí. Te devuelvo, te retorno. Entonces, el resultado que yo debería obtener cuando yo le doy estos datos de entrada a este procedimiento es 12,75. ¿Cierto? ¿Correcto? ¿Qué es lo único que tengo que cumplir? Estos tres datos sean enteros positivos, sean distintos, que el primero sea mayor que el segundo y el segundo mayor que el tercero. Eso estaba en las restricciones de mi problema. ¿De acuerdo? Para eso se usa retornar. ¿Se entendió? Sí, Lice. Sí, Lice, muchas gracias. ¿No? Sí. Ok. Lo que acabo de hacer ahorita es una prueba de que mi plan funciona. ¿Ya? Pero mi plan funciona en hoja, ¿no ve? Es porque yo soy inteligente y hemos hecho las cosas. Ahora habría que ver si es que este plan lo puede entender la computadora. ¿De acuerdo? Porque para eso hacemos esta estructuración de cerebro a ese nivel. ¿Me he entendido? Así se resuelve un problema
en nuestro ámbito de programación. Entonces, aquí no es importante que cuando yo digo, por ejemplo, el lado 1 es 3, por ejemplo, el lado 2 es 2, y el lado 3 es 1, y tú sales, ¿no? Y me dices, es 12.75, me dices, ese es el resultado, Lice. Ok, está bien, ese es el resultado. Pero para programar no tienes que decirme el resultado. Tienes que aprender a sistematizar cuál es el plan que tú has seguido para encontrar este valor. ¿Ya? Es lo que la anterior semana yo les decía. A ver, resolvamos el problema de pasar el lobo, la oveja, la lechuga. ¿Y cómo era? El lobo, la oveja, la lechuga y el pastor. ¿Cierto? Haciendo uso de la canoa. Y me han dicho, no ve, primero pasa el pastor con la lechuga, no sé cómo era, el pastor con el lobo, luego vuelve, luego no sé qué cosa, sí, ya me han dado, pero a ver, este sería el resultado. Lo que yo quiero saber es el plan. ¿Cómo lo han hecho? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el plan que han utilizado para poder obtener este resultado? ¿Estamos de acuerdo? Eso es programar. ¿Ya? Y cuando ustedes tomen esos ejercicios que les he mostrado, por ejemplo, de las Olimpiadas, que es una buena base para empezar a estructurar cerebro para la parte de análisis, pues no es tan importante qué es A, qué es B, qué es C, qué es D en la fase de análisis. Lo más importante es que ustedes aprendan a entender lo mejor que puedan lo mejor que puedan el problema. Ismael, me dices, ¿es como imprimir el resultado? No. El imprimir el resultado, cuando tú imprimes un resultado, ya lo perdiste. No lo puedes recoger ni con cucharita. ¿De acuerdo? Acá no, yo te estoy devolviendo y ve tú qué haces con el resultado. Lo puedes guardar, lo puedes usar para hacer otro cálculo. Ahora, si quieres, lo puedes imprimir después. No es lo mismo que imprimir. ¿De acuerdo? Hay una diferencia bastante grande. Y nosotros muy rara vez vamos a imprimir resultados. No nos va a gustar. Yo te voy a botar resultado. Es como cuando hacemos una expresión. 3 más 5, yo te digo 8. Y ve tú lo que haces con ese 8, ¿no es cierto? Si me has pedido calcular 3 más 5, yo te devuelvo 8. Y ve tú lo que haces con ese 8. Lo usarás para calcular otra cosa, lo mostrarás, lo escribirás, pues no lo sé. Ya así vamos a pensar. ¿Estamos de acuerdo? Elvin, ¿no podían ver lo que estaba escribiendo? Elvin. Ahora sí dice, ahora sí se pudo ver. Ya. Ok. Eso es diseñar. ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos a un pasito de programar, les cuento. Ya hemos sistematizado cerebro. ¿Ya? Un poquito, un pasito más y ya estamos para programar. Ahí vamos a ver si podemos ver algo más. Podemos ver, nos queda muy poquito tiempo, no quiero dejarlo a medias. Pero vamos a ver si podemos ver algún ejercicio más. Tenemos por acá, vamos a ver. Veamos este. Primero lo voy a traducir. Qué raro. Qué raro que esté así. Ok, a ver, este lo vamos a abrir. Lo voy a transformar a algo que podamos ver. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué ejercicio tengo acá. Vamos a...
Muy bien. Venimos, ganamos y hacemos esto. Ok. A ver, este otro. Este que está aquí atrás se los voy a dejar. Ya, para que los revise. A ver, aquí tenemos otro. No vamos a tardar mucho. Espero. ¿De acuerdo? Por eso no quería empezar uno. A ver, este problema. Este, por ejemplo, es de una olimpiada de matemáticas también. Ya, en el rectángulo ABCD, que se muestra en la figura 1, M, N, P y Q son los puntos medios de los lados. Si el área del triángulo sombreado es 1, calcular el área del rectángulo ABCD. ¿Ya? ¿Qué te pide? Calcular el área del rectángulo. Ya. ¿Quién lo va a hacer? ¿Un robot? Entonces aquí le vamos a poner, sí, un robot. Calcular área de rectángulo, ¿cierto? Guay, rectángulo. ¿Quién lo va a hacer? No nos vamos a complicar demasiado. Un robot. ¿Ya? ¿Qué me pide? El área de El área. ¿Cierto? ¿Qué datos tengo? ¿La figura? La figura. La figura. Los puntos. El área sombreada. Exacto, el área sombreada. Muy bien. Ese es el dato que tenemos. ¿Correcto? ¿Qué procesos necesito saber para resolver este ejercicio? Áreas de un triángulo. Áreas de rectángulo y triángulo. Relaciones de ubicación. Ya. Primero cálculo de áreas, ¿no ve? Tanto de rectángulo como de triángulos. Tengo que tener relaciones geométricas. Y sumar. ¿Sí? Bien, geométricas, sumar, restar, quién sabe, ¿no ve? Sumar, restar, eso casi nunca va a faltar. ¿Ya? Probablemente también necesito saber por lo menos un sistema básico de ecuaciones, tal vez de 1 grado, de 2 grados, no sé. De 1 incógnita, de 2 incógnitas, no tengo idea. ¿Qué restricciones tengo? El área del triángulo sombrero es 1. Restricciones es que, por ejemplo, el triángulo sombreado está construido, o sea, representa, o sea, esa área sombreada, aquí el ejemplo es 1, ¿no ve? Pero podríamos ponerle 3 si queremos. Me acuerdo, igual debería funcionar. El triángulo sombreado cumple ciertas condiciones, ¿no ve? Cumple condiciones que están en la figura. Es decir, no está donde sea, ¿no ve? No está donde sea, fíjense, está entre el punto B, está entre el medio del rectángulo y está entre esta cosa que divide. Y esta cosa que divide resulta que es la generación de un triángulo, a su vez, que está entre este punto medio y un vértice. ¿De acuerdo? Eso es. Sobre la base de esa información, entonces tengo que hacer relación y tengo que encontrar el área del rectángulo. ¿Correcto? Entonces, el triángulo sombreado cumple las condiciones de la figura. ¿Ya? El triángulo sombreado está dentro del rectángulo, ¿cierto? Del que quiero encontrar su área. A ver, cópiense esto, jóvenes. Se los puedo dar, ¿de acuerdo? A ver, cópiense este problemita. Y luego me dicen, se los voy a agrandar. ¿Qué te van a dar como datos?
el dato del área sombreada. Por ejemplo, ahí tienes 1, ¿no? Pero ¿qué pasaría si te dieran un valor más grande? Va a ser la diferencia, es la pregunta, ¿no? Ese es. Y te piden encontrar el área del rectángulo A, B, C, D. Esta, ¿no? De este rectángulo que está aquí, aquí, aquí y aquí. A ver, para el jueves, háganmelo un plancito. ¿Cuál sería el plan? ¿Correcto? No quiero que me digan, el área del rectángulo es 10. No. Quiero que me digan cuál ha sido el plan que has seguido para encontrar que el área del rectángulo, por ejemplo, es 10. Y aquí nos pondremos que el área sombreada no necesariamente es 1, ¿no es cierto? Hemos dicho que esto vamos a tener como dato. Puede ser cualquier valor, fíjense. Y debería poder calcular. ¿Correcto? Sí. Ok. Entonces, a ponerse manos a la obra, a remangarse las mangas de camisa y a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, a medida que vayas haciendo, nuestras cosas se van a empezar a complicar, les cuento. Esto es súper fácil. Lo que estamos haciendo es facilito, es solamente entender cómo utilizamos nosotros las matemáticas para poder transformar y conseguir nuevos valores sobre valores que ya conozco. ¿Ya? Y así vamos en búsqueda de la incógnita que yo estoy esperando o generar como resultado del problema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Nos vemos el día jueves. Hasta el día jueves, dice. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí, es así. A veces el primer plan no te va a funcionar, ¿ya? Pero luego vas mejorando, ¿no? A medida que vas pensando, incluso en el camino, cuando estás escribiendo ya tu plan a detalle, te das cuenta, aquí va a fallar, ¿de acuerdo? Y puedes retomar, digamos, y redirigir tu plan. Pero la única vez que es interesante hacer eso es cuando tienes claro qué es lo que quieres resolver. Si tú no sabes que quieres obtener un área, entonces vas a estar buscando cualquier cosa. Y el que te ha dicho que resuelves el problema va a estar esperando un área y tú le vas a estar devolviendo cualquier barbaridad, eso tampoco. ¿Ya? El enunciado es este. Básicamente quieres encontrar, ¿no? El área del rectángulo ABCD, cuando M, N, P y Q son los puntos medios, ¿no? De los lados. Ahí hay un triángulo y tienes como dato el área sombreada, nada más. ¿Ya? Ok, eso es. Licenciada, Dime. Una pregunta que no tiene mucho que ver con el tema de esto, me gustaría saber más que nada el tema de lógica. Es el tema de, por ejemplo, el tema de los ciclos. En el ejemplo anterior de, por ejemplo, los cuadrados y el tema de que sea un cuarto de su área, para hacerlo en un ciclo, ¿cómo sería la lógica? ¿En qué sentido? O sea, ¿sería aumentar o...? No entendí. ¿Cómo sería para el tema de un ciclo? ¿Cómo un ciclo? ¿A qué te refieres con ciclo? Suponiendo que intentamos añadir un cuadrado más, que sea aún más pequeño que el otro, y que cumpla las mismas condiciones de los anteriores dos. ¿Sí? Entonces, suponiendo que quiero añadir calculo un área más, le sumo un área más y le resto un área más, nada más. Sí, y suponiendo que quiero hacer ese proceso durante varias veces, justamente quisiera hacer un ciclo, la estructura sería diferente, ¿no? Sí, ahorita todavía no estamos llegando a eso. Ahorita estamos utilizando, aunque tú no creas,
cosa muy importante conceptual en programación. Como les decía, esa cualidad de poder nosotros copiar un valor a una variable, decir, y a partir de ese momento que esa variable ya represente un valor, es una de las cosas fundamentales en la programación y representa una construcción mental importantísima en nuestra vida. En nuestra vida siempre andamos haciendo eso. Por ejemplo, ustedes son jóvenes, ¿no ven? Y están en una etapa de enamorar, de tener amigos. Y ustedes son muy buenos en el manejo de variables. Hoy, por ejemplo, en la variable va a estar el nombre de tal, en la variable enamorada o enamorado, ¿de acuerdo? Y si algo cambia, digamos, vas a cambiar. Y fíjense, eso es algo que los seres humanos hacemos. Cuando empiezas a cambiar cosas en tu cerebro y lo haces con tanta naturalidad, que ni cuenta te das. Pero en realidad lo que tú estás haciendo es un proceso mental de asignarle información a una parte de tu cerebro. Y lo que estamos haciendo con esa asignación, que es tan sencilla, es prácticamente eso. Estamos modelando eso. En nuestro cerebro nosotros tenemos un lugar que le hemos puesto temporalmente área 1 y le hemos calculado el área del rectángulo cuadrado. Y eso estamos haciendo en mi cabeza. Y fíjate eso cómo lo hemos transformado. Lo hemos transformado como matemáticas, como copiar a través de evaluar un resultado considerando una expresión. Aunque te parezca tan fácil, es muy importante lo que acabamos de hacer. Con el tiempo vamos a ir haciendo más cosas. Se va a ir complicando, pero muy rápidamente la cosa. ¿Ya? Sí, Damaris, es resolver. En realidad lo que tú tienes que sistematizar es el procedimiento. Y el procedimiento tiene que ser general. No puede ser un procedimiento para un caso particular. Ya esa es otra cualidad. Por eso les digo, en este problema no nos conviene que el triángulo sombreado siempre sea 1. Podemos decir que el triángulo sombreado es n. Y ahí ya estás una belleza, fíjense. Y ahí ya tienes harto tela para cortar. Ya, entonces en ese caso el procedimiento es lo que interesa. Ya, y si yo le cambio a 10, debería también funcionar bien. Si yo le cambio a 3, también debería funcionar bien. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar, si bien es cierto, es interesante saber el resultado, pues para nosotros como programadores es mucho más importante saber el procedimiento. Y en las matemáticas, a diferencia de la programación, en las matemáticas tú haces el procedimiento para encontrar un resultado específico. ¿No ve? Específico, ya le pones datos, todo empiezas a cancelar aquí, allá y encuentras el dato específico. En programación no, nuestros datos, los resultados a su vez van a depender de otros datos que están por conocerse. Entonces nuestro nivel de abstracción se eleva. ¿Y eso qué me permite? Me permite generar procedimientos generales, independiente de un dato específico. Alejandro, lastimosamente no tenemos muchas horas para esta materia, entonces lo que tenemos es lo que tenemos. En clases vamos a tratar de hacer lo más que podamos y les estoy mostrando lugares de donde ustedes pueden tener un nicho de preguntas en las cuales pueden practicar. Y son preguntas sencillas, ¿ya? Son ejercicios chicos. Y no te estoy pidiendo que los resuelvas, te estoy pidiendo que analices, ¿ya? Parte por parte. Porque hay algunas cosas que todavía no saben cómo sistematizar. ¿Ya? Y los quizzes, fíjense, van a tener, ya son parte de la evaluación. ¿Ya? Aparte de practicar, es evaluativo. ¿De acuerdo? Disculpe, licenciada, una consulta más. Es la mejor nota de ambos intentos, ¿no? Sí. Pero cuidado, en tu segundo intento puede que te toque no la misma pregunta. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Porque no te va a generar necesariamente el mismo quiz. Pero sí va a estar dentro del mismo contexto. ¿Ya? Profesora.
¿Ya? Profesora, ¿me podría mostrar el procedimiento que ha hecho para sacar los áreas, por favor? Ya. Muestro. Ahí está. Esto se los voy a subir a Moodle más tardecito, ¿de acuerdo? Tengo clases en este momento. Gracias, ¿Sí? profesora. Ok, nos vemos el día jueves, jóvenes. Inge, Hasta luego, dice. Hasta Inge, luego. una pregunta. Hasta ¿Me luego. podrías dictar los códigos de acceso para el